Buenas tardes. En ECOM 2020 hemos convocado a 4 personalidades destacadas del ámbito académico para que compartan con nosotros su visión respecto a la educación universitaria en el actual contexto de crisis sanitaria que estamos viviendo, pero en particular que nos den sus puntos de vista respecto al futuro de la universidad, al futuro próximo de la universidad, cuando la pandemia ya no esté entre nosotros. Es así que en primer lugar nos estará acompañando Pablo Aristizábal, emprendedor tecnológico educativo, docente de nuestra Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, premiado por la Organización de Naciones Unidas por sus proyectos de innovación educativa, ganador del premio Sadowski de Oro por sus desarrollos de software, merecedor, entre otras distinciones, de un Martín Fierro por sus contenidos multimediales. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Bueno, soy Pablo Aristizábal, profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Económicas. Soy concursado de la Cátedra de Comercialización y creé la Cátedra Emprendedor en la Universidad de Buenos Aires. Soy un emprendedor tecnológico, educativo, de más de 20 años trabajando en la industria de EdTech. Es una industria que nace con Internet, es una industria que nace en la cloud, en la nube, y que hemos llegado a partir de diferentes soluciones que hemos propuesto, más allá de mi rol académico, que llevo a más de 30 años, mi otro rol emprendedor, que nuestras plataformas, que son bastante conocidas, como Aula 365 y Educatina, ya tienen más de 100 millones de niños que la utilizan para apoyo escolar. Bueno, ya dada mi presentación, como les dije, quiero contarles, sabiendo que el tiempo es limitado, escribí algunos temas para cumplir en el horario prefijado, lo que tenemos que hablar hoy sobre la tecnología aplicada a la educación universitaria. Entonces, más allá de dar recetas de lo que hay que hacer, me gustaría reflexionar sobre algunas cosas que me parece que son importantes para que podamos desentrañar o desarmar el futuro de la educación, que va a ser un proceso complejo, pero si no vamos hacia la profundidad del tema. Entonces, déjenme que les lea lo que escribí para esta charla de hoy. Cuando hablamos de tecnología, ¿sí? ¿Qué se conoce como tecnología? ¿Sí? A un producto o una solución conformada por un conjunto de instrumentos, métodos y técnicas que están diseñadas para resolver un problema. La tecnología es toda noción que pueda facilitar la vida en sociedad, o que permita satisfacer demandas o necesidades individuales o colectivas ajustadas a los requerimientos de una época específica. Internet, ¿sí? tal tecnología como tecnología, ¿sí? Conectó a la comunidad científica, así nace, para que pueda intercambiar automáticamente información y trabajar coordinadamente en línea. Así nace la primera Internet, la primera red, y a partir de ella la que conocemos, la World Wide Web, como la conocemos hoy. A esto, ¿sí? se le llama la revolución de la inteligencia. Una revolución que transformó toda la realidad. Cuando decimos que transformó la realidad, es muy profunda la transformación. Ya vamos a ver que es disruptiva. Ahora déjenme que hable un poquito sobre educación, porque la charla es la tecnología aplicada a la educación. El término educación proviene del latín educere, que es guiar, conducir, o educare, que es formar, instruir. Educere es la acción del docente, la de apoyar en la construcción del aprendizaje. Pensar organizaciones es distinto que enseñan a organizaciones que aprenden. O sea que, como les decía, es apoyar la construcción del aprendizaje propio del alumno, es decir, el sujeto ya tiene la facultad de realizar su propio proceso de enseñanza y aprendizaje y puede lograr algún grado de autonomía. Distinto es educare, ¿sí? Que la función del docente es acá indispensable.
¿sí? Es decir, la persona no puede formarse de ninguna manera sin la intervención de un docente porque necesita que lo instruyan. Esta versión es la que nosotros asignamos como tradicional, que ya vamos a ver que cuando hablamos de la educación tradicional, pareciera que tiene 300, 400 años, pero apenas estamos hablando de una abuela grande, por decirlo de alguna manera. Creo que mi definición, pero más que todo no es importante mi definición, sino este momento de la humanidad que va a requerir más de educere, de la palabra educere, sino el papel del maestro va a ser sacar todo el potencial del alumno que posee de forma innata para su pleno desarrollo. Entonces, de lo que se trata es de conducir al alumno como guía para co-construir el conocimiento. Fíjense la palabra, ¿no? Instruimos conocimiento o co-construimos conocimiento. Entonces la pregunta que nos hacemos es, educere, guiar, ¿a dónde? Esa es la pregunta. ¿Guiarlos a dónde? Educare, formar, ¿en qué? ¿En qué los formamos? Y ahora vamos a hablar, déjenme que les diga, justamente a partir de esta pregunta, ¿en qué nos formamos? Quiero hablarles de la duplicación de la generación del conocimiento. ¿Qué significa la duplicación de la educación, del conocimiento? Allá por, en realidad Richard Fuller nació en 1895, falleció en 1983, es un arquitecto e inventor estadounidense, y fue quien desarrolló la curva de duplicación del conocimiento. En estos últimos 500 años, la humanidad generó más conocimiento que en 300.000 años de existencia. En los últimos 500. Pero siempre nos podemos sorprender un poco más. Para 1950, el conocimiento médico se ha duplicado en 50 años. Para 1950. En 1980 se duplicaba en 7 años. En 2010 se duplica el conocimiento en 3.5 años. Y en 2020 se está duplicando el conocimiento médico cada 73 días. Según estudios realizados por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, el conocimiento científico y tecnológico se duplicó desde el 1 de enero del 2020 al 26 de junio. El conocimiento científico tecnológico en 6 meses se duplicó de todo lo que había construido la humanidad. Y también en áreas como ingeniería, genética, química, en informática, se está duplicando el conocimiento cada 73 días. Ahora, los nuevos conocimientos, ¿quién los produce? ¿Quién los están produciendo? ¿Quién produce? ¿Quién centralmente está produciendo estos conocimientos? China, Rusia, Estados Unidos, Japón, India, Europa, produjeron el 94% de este nuevo conocimiento. Mientras que los restantes 150 países, por poner una cantidad de países, produjeron el 6% de este conocimiento. Se duplica cada 73, pero solo el 95% se está produciendo en 7 países o 7 espacios. Como los que estamos viviendo en la pandemia, la duplicación de la duplicación es lo que se llama el crecimiento exponencial. ¿Vieron cuando la preocupación de que se produzca una curva exponencial, de crecimiento exponencial de contagios? Bueno, que tenía que ver con el R. La duplicación de la duplicación es lo que se llama crecimiento exponencial. Está habiendo un crecimiento exponencial del conocimiento en nada de tiempo. Entonces, vuelvo a la pregunta que hice al principio. ¿En qué lo formamos? La pregunta que me hago es ¿para qué mundo
vamos a preparar a los niños y cuál es la herramienta que le damos a nuestros alumnos para enfrentar esta nueva era digital. Déjenme que les hable un minuto del trabajo. Hoy los estudios universitarios de Oxford están asegurando que han hecho un estudio de las 702 ocupaciones más frecuentes en la actualidad, ¿sí? De las 700, seleccionaron 702 ocupaciones más frecuentes que genera trabajo, ¿sí? El 47% de ellas van a ser reemplazados los seres humanos por robot y por inteligencia artificial. Todo aquello que se pueda operativizar y automatizar será automatizado. Todo aquello que se pueda automatizar será automatizado por robot o por inteligencia artificial. Big Think, ¿sí? Que continuó las investigaciones respecto a temas de trabajo, encontró que 7 de cada 10 niños que ingresan en la escuela van a trabajar en profesiones que todavía no existen. O sea, chicos que hoy nacieron apenas 20 años después, la profesión que ellos van a trabajar hoy no existe. Esto es de lo que estamos hablando. 7 de cada 10. 7 de cada 10. Y el 50% de los trabajos, ¿sí? De las ocupaciones más frecuentes, el 50% va a ser reemplazado por la robótica. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué empuja a que una sociedad genere conocimiento? ¿La matriz de generación de riqueza o la educación? Quiero decir con esto, si la matriz de la generación de riqueza no contiene valor agregado, si la matriz de la generación de riqueza del país de uno no contiene valor agregado, ¿qué es lo que demanda la sociedad? ¿Qué le demanda la sociedad a la educación universitaria? Si mi trabajo, podemos ver las series que ya no son tan futuristas como Years and Years, que dicen cómo va a pasar años tras años, cómo va a ser dentro de 10 años en Inglaterra, donde una especialista de un banco universitario con posgrado termina manejando una bicicleta, y es donde la frase que planteo es que nosotros no podemos permitir el humano no puede ser el camello de la inteligencia artificial. Y digo camello porque van como con una joroba, ¿no? O podría decir caballo, ¿no? Y que en realidad lo único que miran es ese mobile para poder avanzar, ¿no? Y si no demanda la matriz de generación de riqueza y la sociedad no demanda que generemos conocimiento y que generemos valor, ¿sí? ¿Se va a poder construir una universidad para el nuevo paradigma de la era digital? Son todas preguntas que les dejo y que me hago. Y si la matriz de generación de trabajo se debilita, ¿sí? ¿No se terminará debilitando la universidad en la misma proporción? Hago un pase a las habilidades que van a requerir nuestros alumnos. En el Foro Económico Mundial de 2018, proponen 4 destrezas esenciales que debemos desarrollar. Creatividad, fácil decirlo, no tenemos una definición al respecto. Yo tengo una, pero veo que otros tienen otra, con lo cual, porque si todos tienen una distinta, ¿qué es la creatividad? ¿Sí? ¿Qué es la imaginación? ¿Qué es la innovación? ¿Qué transposición hay entre la imaginación, la creatividad y la innovación? ¿Qué es innovar? Innovar viene de innovar, de introducir algo nuevo. ¿Tiene que ver con la imaginación? Sí. La imaginación es un proceso psicológico personal. Está en el orden de lo inmanifiesto, de las ideas. Pero la innovación está en el orden de lo manifiesto. Introduzco algo nuevo. Eso nuevo está manifiesto. Ese paso podríamos decir que es la creatividad, que es donde paso de esa idea a un boceto. Pero imagínense, están diciendo que fácil es decir, van a necesitar creatividad. Ahora, ¿cómo enseñamos creatividad, que ser creativo? En lo que sea. Creatividad, que viene de la creación. Inteligencia emocional. Sabemos a lo que se refiere.
pero esa destreza van a requerir pensamiento crítico. Pensamiento crítico solo, pensamiento divergente, pensamiento deductivo, pensamiento inductivo, pensamiento abstracto, ¿no lo van a requerir? ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Es criticar? ¿Es tener verdades superadoras? ¿Es analizar si se acerca eso a una verdad que yo puedo subjetivamente superar? ¿Tengo pensamiento crítico para conmigo mismo? ¿Eso es tener pensamiento crítico para los sesgos que se forman en mi subconsciente? Y criterio para toma de decisiones. Sentido común para la toma de decisiones. El más común de los sentidos. Y ahí, ¿de qué nos manejamos? Estas habilidades faltantes, ¿sí?, que incluyen el manejo de la complejidad, que no es un tema menor esta palabra, que la tenemos que tener en nosotros, la complejidad. O sea, estamos entrando en una era de la complejidad. Ergo, nosotros, los humanos, ¿estamos preparados para un pensamiento complejo? Incluyendo el manejo de la complejidad, porque todo es muy fácil decirlo, pero después ¿cómo lo enseñamos? ¿Cómo se aprende esto? ¿Se forma al alumno en esto? La comunicación, el análisis de datos, data science, y la habilidad para resolver problemas imprevistos. Ahora, el 82% en el mismo informe del Foro Económico Mundial plantean que los estudiantes, el 82%, carecen de ellas porque recibieron una educación basada en contenidos. Esto no es un tema menor para pensar. Porque si no lo hacemos basado en contenidos, ¿en qué lo hacemos? ¿Y para qué sirven los contenidos si los contenidos dicen que van a ser obsoletos? Hay una respuesta a esto. Hay una posibilidad. Los profesionales necesitan tener la capacidad de enfrentar con imaginación problemas nuevos y complejos. La capacidad de dirigir equipos va a ser muy importante. Cooperar con otros va a ser indispensable. ¿Cómo aprendemos a trabajar en equipo? Bajo una lógica de educare o educere. Y acordémonos para qué sirve la tecnología. La tecnología tiene que ayudar a lo que los humanos necesitamos. Por eso empecé con estas dos definiciones. Habilidades cognitivas básicas, vamos a necesitar habilidades cognitivas superiores, habilidades socioemocionales, habilidades tecnológicas. ¿Qué es tener una habilidad tecnológica? ¿Programar? ¿Saber de robótica? ¿O tener un pensamiento crítico digital? ¿O tener un pensamiento divergente digital? ¿O tener un pensamiento deductivo, inductivo, abstracto, creador digital? Pero estas 4 habilidades, ¿sí?, son 4 turbinas que van a necesitarse para que se despegue el Boeing, para que el avión despegue, para que tengan más productividad y competitividad, que de hecho estamos trabajando en eso. O sea, ¿qué es que tengan más productividad? Que lo puedan hacer con menos recursos y que lo puedan hacer competitivamente mejor. Ni siquiera contra otro, compito contra el que yo fui ayer. ¿Cómo le doy esa herramienta para que el alumno compita contra el que fue ayer? Porque no es competir contra el otro, porque por otro lado le estamos diciendo que tienen que tener la capacidad de dirigir y construir equipos y de cooperar. Entonces, toda esta problemática no es la complejidad. Ahora, fíjense que las habilidades cognitivas superiores, que por ejemplo es comprensión lectora, proporciones matemáticas o pensamiento crítico, constructivo, ¿sí?, todas estas habilidades y las habilidades socioemocionales tienen una dialéctica. Es decir, una habilidad socioemocional, ¿sí?, que puede ser la perseverancia, que puede ser el asombro, el arrojo, ¿sí?, son necesarias para que yo tenga pensamiento crítico o para que yo tenga un pensamiento deductivo. Entonces, ahí confluye lo que se pide como habilidad más dura con habilidades más blandas,
No vamos a tener pensamiento crítico si no tenemos curiosidad o capacidad de escucha. Ahora déjenme que les cuente en qué mundo nos estamos enfrentando. ¿Qué es disrupción? La palabra disruptivo se utiliza como adjetivo para indicar una ruptura brusca. Hace referencia a algo que ocasiona un cambio determinante. O sea, todo lo que pasaba antes, a partir de la disrupción, ya no es. Nosotros aprendimos con Toffler, ¿sí? El futurólogo, que teníamos la ola agrícola, la ola industrial y la ola de información, que ahora le llamamos era digital. Esta era industrial que para colmo tiene 4 revoluciones. La primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, la tercera revolución industrial y esta cuarta revolución industrial, donde se hace inteligente a través del Internet of Things, al Internet de las cosas, se hace inteligente lo tonto. Este mundo es la disrupción. Hoy sabemos que el cambio es disruptivo y que el mismo deja atrás maneras y formas que conocemos para generar conocimiento y habilidades. Y ahí es donde me vuelvo a preguntar, ¿cuáles de estos escenarios nos estamos esforzando por evitar? Ya no estoy preguntando qué estamos haciendo para hacer. Estoy preguntándome cuál de estos escenarios nos esforzamos por evitar y cómo. Aproximadamente el 50% del conocimiento que se adquiere durante el primer año de una carrera de 4 años está desactualizado cuando el alumno se graduó. El 50% está desactualizado en 4 años. Ergo, estamos obligados a actualizarnos todo el tiempo, porque estamos amenazados por la obsolescencia y la irrelevancia de los conocimientos adquiridos. Estamos en un momento que avanza un cambio que terminará con la mayor parte de los trabajos de los que vive la gente. Va a terminar con la mayor parte de los trabajos de los que hoy vive la gente. ¿Sí? Yo puedo ser optimista, acá no se trata de eso, se trata de hacer un análisis, un cuadro de situación. Imagínense que una persona necesitaría 6 billones de años para hacer los cálculos que hace hoy un procesador de última generación de IBM. 6 billones de años. Todo esto es exponencial, es disruptivo. Tecnologías como el GPT-3, ¿sí? Que son sistemas de procesamiento del lenguaje natural, NLP, donde la calidad de los textos generados es tan alta por la inteligencia artificial, por machine learning, es tan alta la calidad de los textos generados que es difícil distinguirlos de aquellos escritos por humanos. Yo podría leer a partir de GPT-3 un libro escrito con todo el sentido común por una inteligencia artificial. Nosotros tenemos una inteligencia biológica que aprende de una manera distinta a la inteligencia artificial que aprende de otra manera, aprende bajo una lógica de patrones. Nosotros aprendemos bajo una lógica de symbolic learning, signos y significados. No es ni mejor ni peor, son distintas. Una construye patrones, aprende bajo esta lógica y otra aprende bajo otra lógica. Imagínense lo que está pasando con GPT-3, que los que crearon GPT-3, explicaron los beneficios. Miren, se van a poder escribir artículos, se van a poder escribir libros sin intervención humana. Que el humano, ¿sí? No va a poder distinguir que lo escribió una máquina. Pero esos mismos creadores de GPT-3 advirtieron, ¿sí? Los peligros potenciales que tiene. Aparte de esta construcción de texto, sin GPT-3 estaban sucediendo los números que yo les comenté. Sin GPT-3. Si a esto le sumamos la tecnología de Synthetic Media, ¿sí? También conocidas como medios generados por inteligencia artificial, medios generativos, medios personalizados, algunos lo conocen como las deepfakes, ¿no? O fake news profundas, que es
es un término general para la producción, manipulación y modificación de datos, y medios para que por otros medios automatizados, vía uso de algoritmos e inteligencia artificial, nos permiten, por ejemplo, hacer que le digamos con una máquina que una persona diga algo que no dijo. Esto lo vivimos con el caso de Obama. Pero también le podemos decir, desde la positiva, que construya un texto y que una persona lo diga, incluso si a mí me grabás con ese software de Synthetic Media en media hora, toma mis inflexiones, habla como si yo hablara, de un texto que yo nunca dije, que nació a partir de GPT-3. ¿Qué quiero decir con esto? Todo esto supone un cambio radical en la construcción de contenido y en consecuencia de la educación, que debe fomentar su creatividad para afrontar estos problemas imprevistos en un mundo en permanente transformación. Eso es el problema que tenemos que resolver con la educación. Porque la educación no es un fin, es un medio. Déjenme decirles que el campo de la educación, no tiene, como les dije al principio, no tiene más de 100 años, una abuela grande, ¿sí? Estamos caminando a tientas. Poco sabemos sobre lo que estamos haciendo. Nuestra comprensión académica de cómo ocurre el aprendizaje es como la astronomía más o menos hace 2000 años. Podríamos decir que la mayor parte de la práctica en el aula es como la astrología de esa época. Sé que suena difícil y duro, pero hoy están apareciendo con la neurociencia cómo aprendemos y nos encontramos con, no era así como que aprendíamos, no era que no era así, hay una inteligencia múltiple, existe una inteligencia emocional. Estamos a tientas, estamos aprendiendo, estamos caminando el principio en el área de cómo aprendemos. También sabemos que la política y la sociedad no tienen el nivel de complejidad que exige el mundo que tiene que gestionarse hoy. No está pasando con los impuestos, o sea, nadie sabe por dónde. Uber le importa nada que los jueces le digan que no se puede utilizar y dónde se pagan los impuestos, y los empleados ya no tienen más relación de dependencia y desaparecen los sindicatos. Teníamos un sindicato de taxi. Les voy a contar una anécdota exacta así que viví. Yo estaba saliendo de Buenos Aires a París y había una manifestación de los taxistas contra Uber. Cuando yo llegué a París me encuentro con una manifestación, pero era de los choferes de Uber contra los autos autónomos de Uber. En el mismo día que yo bajé, estaba viviéndose esta situación. O sea, unos estaban quedando sin trabajo frente a Uber y otros estaban quedando sin trabajo frente a los autos autónomos que ya el gobierno de Francia estaba aprobando poner en práctica en París. Entonces, ese es el mundo el que tenemos que gestionar. Y se van a necesitar comités de expertos digitales para lograr ese tema. Entonces no podemos desarrollar un sistema inteligente, educativo, si no desarrollamos uno con el nivel de complejidad que exige la nueva educación. La era digital es la era de la complejidad. Lamento. La era digital es la era de la complejidad. Es la era de la exponencialidad. Las universidades van a tener que reinventarse constantemente. No es que hay una reinvención. No va a haber una reinvención. Va a haber que reinventarse constantemente, que no es lo mismo. Como nos decía Porter, es ventajas competitivas sostenidas, no ventajas competitivas. Y en esto, el constantemente tiene que ver con lo mismo. Como lo vamos a ver, es un espíritu, es un estado de reinvención constante para poder dar una universidad para los alumnos de la complejidad que va a exigir el mundo en el que estamos viviendo. Para estudiantes
que tengan las destrezas para trabajar en carreras que aparecerán en el futuro, imagínense. En los próximos años, ya lo estamos viendo, con todo esto de la pandemia. ¿Qué es la pandemia de la nueva normalidad? La nueva normalidad es que hoy estamos viviendo lo que hubiéramos vivido dentro de 10 años, 15 o 20. Lo que a la humanidad le hubiera llevado, esto de Zoom o Meet, ¿sí? ¿Lo hacemos por Zoom o lo hacemos por Meet? A los niveles que se escaló, le hubiera llevado 10, 15 años a la humanidad. Eso es la nueva normalidad, que trajo para acá, para este momento, el futuro. Los procesos de concientización, sensibilización y aprendizaje y uso se aceleraron 15 años a partir de la pandemia. Entonces la pregunta que me hago en esto de la disrupción es cómo lograr tomar conciencia real de lo disruptivo del cambio y dónde buscar la acción inspiradora y hacer que el cambio suceda. Porque decimos que queremos dar a los alumnos creatividad e innovación. Nosotros tenemos que ser los primeros imaginativos de qué imaginarnos, qué creatividad tenemos que poner y qué innovación. Y esa innovación tiene que nacer para morir, porque tiene que haber una creatividad destructiva, porque vamos a estar necesitando reinventarnos constantemente. Esa es la máquina que hay que producir. Déjenme, para ir cerrando, decirles los aprendizajes fundamentales que vamos a tener que tener. Aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a conocer, aprender a aprender, y acá aparece alguna fórmula, tenemos que hacer que nuestros alumnos aprendan a aprender, y vamos a hablar ahora de autonomía. Aprender a aumentar, que es tener la capacidad de que mi inteligencia biológica se potencie con la inteligencia artificial, no que mi inteligencia biológica sea debilitada por la inteligencia artificial. Y aprender a crear. ¿A crear qué? Estas reinvenciones constantes. La humanidad no va a dejar de producir, ni amar, ni de consumir, ni de soñar. El tema es desde qué paradigma lo hacemos. Eso. La realidad no está ordenada. Y el paradigma lo que hace es que regula a la humanidad. Es quien la conduce. Hoy estamos en un cambio de paradigma. También vemos que el paradigma de la nueva era digital es en esencia la inmediatez. En esencia la era digital es la inmediatez, la acumulación de factores como poder y éxito. ¿Sí? Es lo que te dice que es lo bueno. Y el paradigma de la educación, que nos va a dar un real salto evolutivo constante, es en principio el cuidado hacia uno mismo, el cuidado del cuerpo, el cuidado de la inteligencia, el cuidado de las emociones, pero fundamentalmente desde nosotros, el mundo de la universidad, va a estar dado en el poder de la co-construcción del conocimiento. Y fíjense que la co-construcción del conocimiento tiene que ver con educere y tiene que ver con trabajo en conjunto, con colaboración, con cooperar, con convivir. Ya no convivir, no con competir. Y todo ese proceso, ¿cómo lo aprende un alumno? Y para eso vamos a necesitar cultivar espíritus. Espíritu proviene del latín spiritus, que significa respiro. Respiro. Se traduce al griego neuma, que tiene que ver con el aliento, con la respiración. Es el lugar donde se asientan y se sientan los sentimientos, las emociones. Y tengamos en cuenta que el motor de la acción no va a ser la motivación, va a ser la emoción, la pasión. Eso es intrínseco, no es extrínseco. La motivación es extrínseca a mí, la emoción, el motor de la acción, yo voy a tener que tener ganas de aprender a aprender, porque él se va a ir de la universidad y si no va a quedar obsoleto. Entonces, si nosotros tenemos que darle un superpower, un superpoder, es el de que siga teniendo este espíritu.
Este espíritu, que es un sinónimo en términos de un ser inmaterial, ¿sí? Y manifiesto de las ideas, es la esencia o principio generador de algo como, por ejemplo, un espíritu rebelde, que no me deje debilitarme, un espíritu rebelde que celebre los nuevos conocimientos, donde yo me deleite frente a los nuevos conocimientos y no me paralice con el miedo frente a estos cambios radicales que estamos viviendo. Un espíritu rebelde, o puede ser el alma de la fiesta, un espíritu libre, el espíritu emprendedor. Hacer que las cosas sucedan. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese alumno que suceda? Co-construir conocimiento. Ser parte de la co-construcción del conocimiento, de ese conocimiento que el 96% se está produciendo en los países que les contaba. Tenemos que construir una metodología, porque ¿qué tiene en sustento la co-construcción del conocimiento? La autonomía. Aprender a aprender exige autonomía. Yo me tuve que poner a trabajar para esta presentación y soy autónomo. Y si necesito colaboración la pido. Pero para que haya autonomía en una persona, ¿sí? Primero tiene que haber autoconocimiento. Uno se tiene que conocer a sí mismo. O lo más que puede de uno. Y a su vez tiene que haber autorregulación. Yo estoy pasando por un momento muy malo, personal, de mi mamá, y bueno, me tengo que autorregular, porque si yo me dejo a ese momento, no hago esta presentación. Y la autoestima, ¿sí? O sea, autoconocimiento, autorregulación, autoestima, todas ellas producen una autonomía personal. ¿Qué es lo opuesto de lo autónomo? Es lo heterónomo. Las culturas heterónomas son dependientes del otro. Se construyen a partir del otro. Si yo me construyo a partir del otro, no tengo ninguna posibilidad de tener autonomía. La persona autónoma es la que se va a sentir libre en este mundo de cambio y que va a tener que disfrutar el cambio y co-construir conocimiento en ese cambio, porque si no, no va a estar en esa realidad. Y ese es el mejor aprendizaje fundamental que le tenemos que dar para que ellos se cuiden a sí mismos. Para cerrar, ¿qué puede hacer la tecnología, como les dije al principio, para resolver el problema de generar una nueva pedagogía de la creación? Una pedagogía de la co-construcción del conocimiento, que genere asombro, confianza, autenticidad, creación, que promueva el aprender a aprender, el aprender a aumentar y el aprender a crear. Donde el principio operativo de la universidad es de ser un órgano de contracultural, que revierta la debilidad que produce la delegación del avance de la tecnología. Es esa fortaleza, ese espíritu que tenemos que forjar. Imagínense qué nueva universidad requiere esta era digital. Si tenemos esa universidad, sí tenemos algo distinto. Porque se trata no en lo que enseñamos, sino cómo lo enseñamos. Es más importante el proceso de adquisición que lo adquirido, porque en el proceso de adquisición es que se va a forjar los espíritus. Estos espíritus que van a ser la emoción como motor de la acción. Tenemos que pasar de un aprendizaje repetitivo a un aprendizaje personalizado, autónomo y creador. Tienen que crear y co-construir conocimiento todos. Por eso tenemos que construir una organización que aprende, no una organización que enseña. Y como les dije, no se trata de qué enseñamos, sino de cómo enseñamos. Es en el proceso de adquisición que forjaremos las habilidades socioemocionales que nos conduzcan a las habilidades cognitivas superiores, y para lograr dicha personalización y trabajo en equipo solo lo lograremos con el uso de tecnologías que promuevan los procesos de gestión de aprendizaje personalizado. Como existen sistemas de gestión, ¿sí?, para gestionar clientes
el RP, el CRM, ¿sí? El Management Relation Customer. Bueno, ¿cómo creamos una herramienta, una herramienta que me permita construir el conocimiento y evaluar el conocimiento a partir de un proceso personalizado de cada uno de los alumnos? Bueno, tenemos que forjar el aprender creando, lo que yo llamo Learn by Creating, donde no solo se repita, sino que se promueva la imaginación, la creatividad y la innovación, y toda esa transposición que requiere en sí misma, donde la máxima construcción es ser auténticamente uno mismo, y donde la misión principal de la universidad es construir autenticidad. Es hacer que los alumnos le den sentido a lo que construyen, a lo que aprenden, para así aprenderle a dar sentido a la vida. Bueno, este era mi aporte a esta charla de tecnología y educación para el futuro de la universidad. Podría haber hablado de plataformas, soy uno de los creadores, pero el tema es mucho más complejo. Y mi aporte es mi visión. Construir. Bueno, muchas gracias. Espero que haya servido. Nuevamente gracias, Pablo. Y ahora comparte sus puntos de vista con nosotros el doctor Hugo Pardo Kuklinski. Como él lo dice en su presentación, también graduado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en comunicaciones por la Universidad Autónoma de Barcelona, fundador y director desde el 2012 de Outliers School, nos viene a presentar un ensayo de reciente autoría junto con el doctor Cristóbal Cobo, que versa sobre la expansión de la universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia. Ideas para un modelo híbrido post-pandemia. Gracias, Hugo, por estar entre nosotros. Hola a todo el equipo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Soy el doctor Hugo Pardo Kuklinski, soy egresado de la UBA y actualmente dirijo Outliers School, que es una escuela itinerante de ideación ágil. Trabajamos para muchos países, desde aquí, desde Barcelona, y lo que básicamente hacemos es procesos de innovación, especialmente en el área de educación, universidades y cultura digital. Y vengo a compartir aquí con vosotros las ideas del ensayo nuevo que hemos editado con el doctor Cristóbal Cobo sobre la expansión de la universidad hacia un modelo híbrido post-pandemia. Desde Outliers School trabajamos hace más de 10 años para llevar las lógicas de la cultura digital al mundo universitario, ya sea a la docencia, como a la investigación, como a la propia gestión académica. Llevar, digamos, una organización que es una organización muy jerárquica a una lógica de startup, ¿no? De procesos de agilidad, de innovación constante y permanente, de menos a más. Y ese es el trabajo que venimos haciendo en muchas universidades de América Latina. En esta expansión de la universidad pensamos en dos ejes, uno que está vinculado con la tarea docente y con la tarea de los estudiantes y una que está vinculado con la propia tarea de gestión. Con respecto a la tarea de los docentes y los estudiantes, pensamos en 4 ejes. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el esfuerzo de apropiación tecnológica de los docentes, ¿no? Es decir, lo que es tecnología educativa, cómo los docentes tienen que trabajar de manera natural, de manera orgánica con las tecnologías. Esto no significa, como se hace habitualmente, poner la tecnología por delante de la estrategia, poner la tecnología por delante de la didáctica, sino que lo contrario, es decir, pensar qué es lo que yo quiero que suceda en el aula y a partir de ahí usar una tecnología que me permita hacerlo fácil, rápido y barato. El segundo concepto interesante es qué hacemos con la producción de contenido. ¿Por qué? Porque si pasamos de un modelo de campus presencial a un modelo híbrido o incluso online, como estamos viviendo en estos meses, no se trata de convertir los contenidos en PDFs y compartirlos, sino de diseñar lo que nosotros llamamos
narrativas transmedia expandidas, o sea, una lógica narrativa que contiene diferentes argumentos y diferentes narrativas, ya sean vídeos, PDFs, infografías, podcasts, es decir, todo tipo de narrativas que permitan expandir el relato pedagógico o relato académico que se tiene en el aula. Y esto es muy importante para entender que no solo produce el docente, sino que también el estudiante produce en esa narrativa. O sea, el estudiante no produce para el docente, sino que produce para la red. O sea, es un nodo más en este paso de lo multimedia a lo transmedia, ¿no? Donde el consumidor, en este caso el estudiante, se convierte en prosumidor. Otro eje necesario para estudiantes y docentes en esta expansión de la universidad es ¿qué hacemos con la construcción del portafolio profesional del estudiante? Algo que generalmente no se piensa y que es muy importante porque tiene que ver con esa conexión directa que tiene que haber entre la universidad y el mercado. Muchas veces cuando se evalúa al estudiante, cuando se le pide trabajos a los estudiantes, no se piensa de manera coherente en una construcción de portafolio profesional. Entonces lo que nosotros sugerimos es complementar los certificados, complementar el título con estrategias de diseño de redes significativas. Esto es, a través de la producción propia de contenido por parte del estudiante, el estudiante construye una identidad personal en la red, no una identidad lúdica que probablemente ya tenga, sino una identidad profesional, y para esto el profesor ayuda a que esto suceda. Por ejemplo, con uso profundo de LinkedIn, o producción de contenidos multimedia, o la creación de webs o blogs sobre áreas temáticas muy específicas donde el estudiante pueda encontrar su nicho para salir y explotar en el mercado. Estas cosas que habitualmente quedan muy fuera de las asignaturas se pueden pensar de manera mejor si lo pensamos como cátedras complementarias donde todos los profes piensan la estrategia de producción del estudiante pensada para su portafolio profesional y no para la evaluación de la propia aula. También me quiero referir un poco a la interfaz campus, ¿no? Es decir, los que trabajamos con diseño aprendimos que la interfaz condiciona la interacción. Es decir, depende de lo que nosotros diseñemos como interfaz arquitectónica, suceden unas cosas o suceden otras. Y esto tiene que ver con cómo pensamos la universidad, no como un espacio áulico, sino como una idea de que todo espacio es un aula. Pero no solo el espacio físico, sino también el espacio digital. Y esto requiere un rediseño de la interfaz campus. Es decir, la universidad deja de ser un aula. Lo que está sucediendo ahora, es decir, si yo tengo que dar una clase teórica y esa clase teórica tiene un nivel muy bajo de interacción con el estudiante, ese espacio tiene que ir a digital. ¿Por qué? Porque no tiene sentido mover 200 o 300 cuerpos para meter todos en un horario específico en un aula cuando se puede realizar lo mismo en un espacio digital online, ¿no? Entonces, ¿qué va a lo digital y qué va a lo físico, ¿no? o qué va al campus? A lo digital va todo lo que requiere baja o nula interacción. Y al espacio físico va todo lo que requiere media o alta interacción. O sea, todo lo que son talleres, interacciones, trabajo en equipo y demás, todo eso va al campus. Pero todo lo que es teoría, todo lo que son los teóricos de la UBA, por ejemplo, llegó el momento de entender que esto tiene que ir a los espacios híbridos, tiene que ir a una estrategia digital. O sea, pensar la presencialidad reinventándola hacia algo más holístico, donde lo presencial sea la experiencia comunitaria, no ir al aula a que un profe me hable. Y por último, si pensamos la interfaz campus como un espacio híbrido donde suceden las interacciones altas en el espacio físico y las interacciones bajas o nulas en el espacio digital, tenemos que ser mucho más conscientes del diseño
de la interfaz digital. Ya no se trata de una web, no se trata de un consumo de contenido, sino de una narrativa expandida, como dijimos antes, que tiene que tener algunos aspectos de apropiación tecnológica que las universidades hoy carecen. Básicamente, dos cosas, digamos, o mejor dicho, tres cosas. Uno es todo lo que es acceso a hardware, software y conectividad por parte del estudiante. O sea, la universidad, especialmente las universidades públicas, tienen que garantizar que el estudiante tenga acceso a hardware, software y conectividad. Es cierto que estos tres elementos tienden a valer cero en este mercado masivo, pero la universidad tiene el compromiso de garantizar eso. Por otro lado, hay dos elementos que muy pocas veces se tienen en cuenta. Uno es la analítica del aprendizaje, o sea, cómo podemos obtener mejor información de lo que sucede en el campus digital para tomar decisiones más inteligentes, para pasar en vez de ciudades inteligentes a universidades inteligentes. La analítica del aprendizaje es algo que hoy se está trabajando muy poco en las universidades públicas de Iberoamérica y que para mí es muy importante para pensar para la próxima década. Una estrategia de analítica que respete la privacidad, que respete la norma, que le enseñe a docentes y a estudiantes qué se puede compartir y qué no se puede compartir, y que genere base de datos que permitan tomar decisiones mucho más inteligentes de las decisiones intuitivas que se toman hoy. Y por último, está el tema de la inteligencia artificial. Es decir, ¿qué elementos, si sumamos el hardware, el software y la conectividad en una interfaz digital, si sumamos la analítica del aprendizaje, también sumamos la inteligencia artificial para, por ejemplo, permitir que ese campus expandido pueda también promover laboratorios, pueda promover clases o sesiones o talleres en espacios de la propia ciudad, no necesariamente en el campus, pueden ser en bibliotecas, pueden ser en espacios públicos, pueden ser en espacios abiertos. O sea, analítica del aprendizaje e inteligencia artificial son temas que hoy están muy fuera de la agenda de las universidades públicas en Iberoamérica y que tienen que empezar a estarlo a partir de la crisis de la pandemia, pero en el futuro teniendo en cuenta este modelo de universidad híbrida. La pandemia nos ha movido a una experiencia de aprendizaje remoto, urgente, no bien adaptada, ¿no? Entonces, creo que lo que nos toca ahora es pasar a un modelo híbrido y aspiracional. O sea, ¿cómo pensamos la universidad de una manera como un campus expandido que tiene una interfaz física y que tiene una interfaz digital? Y que el eje o el centro del aprendizaje no es el aula, sino que son todos los posibles espacios de esa interfaz campus, ¿no? Y para esto hablamos del aula, hablamos del café, hablamos de la biblioteca, hablamos de las redes sociales, hablamos de la web, hablamos del aplicativo si es necesario, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual nos lleva a una conclusión, digamos, como docentes y como gestores. Como docentes, que definitivamente tenemos que pasar de ser un divulgador de contenidos a un diseñador de experiencias de aprendizaje y a un mentor. Y esto no se hace, por ejemplo, en el caso de la UBA o de mi experiencia en la Facultad de Ciencias Sociales, no se hace con los teóricos de 2 horas permanentes. O sea, los teóricos hay que repensarlos y hay que repensar cuál es el rol del profesor titular, que es el gran experto de las cátedras, en su conexión directa con los estudiantes. Porque muchas veces nos pasamos una carrera y no conocemos al titular o no hemos podido ni siquiera conversar con el experto ni 5 minutos. Bueno, esto está muy mal en términos de diseño y nos lleva a esa lógica, ¿no? Menos divulgador de contenido, más mentor y diseñador de experiencias de aprendizaje. Y con respecto a los gestores, creo que si tenemos que repensar la interfaz campus, deberíamos incorporar algunas figuras, algunos perfiles profesionales que probablemente hoy no tengamos, ¿no? Diseñadores de experiencias, arquitectos, artistas, productores multimedia, laboratorios, es decir, equipos que permitan expandir
esa experiencia de aprendizaje, sobre todo estos 3 años o 4 años que el estudiante se pasa en la universidad y que son muy importantes en su vida y que no pueden limitarse a un diseño instruccional como el que se da en las aulas. Muchas gracias, Hugo. Compartimos ahora la visión de Andrés Delich, licenciado en Sociología, graduado en la UBA, ex ministro de Educación de la República Argentina, desde el 2016 director de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, actualmente secretario general adjunto de la Organización de Estados Iberoamericanos con sede en Madrid, y desde ya le agradecemos su participación en este ECON 2020. Adelante, Andrés. Me gustaría comenzar agradeciendo a la Facultad de Ciencias Económicas y a la Universidad de Buenos Aires esta posibilidad de participar en este congreso. Para mí, en lo personal, es una enorme alegría. La Facultad de Ciencias Económicas es donde comencé mis estudios universitarios hace ya casi 40 años. Y entonces tiene una carga personal muy, muy grande volver ahora como expositor en esto que es tal vez la mayor revolución que estemos enfrentando, que es la virtualidad de la educación, y que sin duda en las condiciones que se han generado estos últimos meses por el coronavirus, este proceso se va a acelerar muy fuertemente. Coronavirus, por otra parte, que todavía no sabemos cómo termina, porque estamos en el proceso de esta pandemia, estamos respondiendo a la pandemia en la medida que podemos, pero en la cual estoy seguro los sistemas educativos, en especial el sistema educativo universitario, no van a salir iguales a como entraron. Me gustaría pensar con ustedes, reflexionar con ustedes alrededor de algunos elementos que van más allá de simplemente el impacto de la virtualidad, y de pensar la virtualidad como una simple herramienta de transmisión de conocimientos, como si fuera un teléfono de mejor calidad. No se trata de eso frente a lo que estamos frente a la posibilidad de una verdadera revolución en las formas pedagógicas de la enseñanza, además de la comunicación, pero que tiene además innumerables cuestiones alrededor que no son menores. Todos los que pensamos que la universidad no es solamente un espacio de formación profesional, sino que es un espacio de formación humanístico y que va mucho más allá de la adquisición de ciertas competencias profesionales, sino que tiene que ver con la formación ciudadana y con la forma de socialización con los jóvenes, de los jóvenes en general. Vemos esto como un verdadero desafío. Porque la universidad no solamente cumple este papel, como decíamos, de transmisión y generación de competencias profesionales, hay todo un papel que con la virtualidad se pone en duda, que tiene que ver con estos aspectos de formación ciudadana, de la formación de las élites dirigenciales de nuestros países y demás, que entran en cuestión, o que por lo menos no encuentran en estos modelos virtuales el espacio necesario, y que habría que plantearse como un subproducto de este debate del impacto de estas nuevas formas de educación a distancia o virtuales, como se las quiera llamar, que están teniendo en las universidades. Me gustaría, para poner en contexto, decir que antes de que tuviéramos esta pandemia que nos obligara a volcarnos de forma muy importante hacia los modelos virtuales y de educación a distancia, ya teníamos algunos debates que incluían la educación a distancia. Estos debates seguramente se van a ver mucho más presentes en la discusión que tenemos para adelante.
Yo les diría que los debates que teníamos giraban alrededor de 4 ejes centralmente, antes de la pandemia. El primero de ellos es la masividad. Los modelos universitarios que ya cumplen 8 siglos desde las primeras universidades y demás, eran modelos que tendían, por supuesto, a ser de universidades pequeñas, de relación directa y de alguna forma cuidado del conocimiento y reproducción del conocimiento en tipo de agencias especiales, que es la universidad, que además generó la autonomía justamente para poder cuidar, más allá de los avatares políticos y sociales, la producción del conocimiento y poder reproducir este conocimiento y expandirlo. Este modelo ya encontró cuestionamientos a partir de la masividad de la educación superior, que sobre todo en los últimos años y en nuestra región ha sido muy importante. Cuando uno mira el crecimiento estos años de la educación superior, encuentra una tasa de 4,5% por año desde el 2010, que nos lleva a tener en el 2018 alrededor de 30 millones de estudiantes de la educación superior en toda Iberoamérica. Estos números nos muestran el crecimiento que ha tenido el sector y la demanda de nuevas instituciones, la velocidad además con la que se va produciendo esta demanda, que hace que los sistemas respondan de formas diferentes en distintos países. Hay un grupo de países donde más del 70-80% de esa demanda se responde desde los sectores, de los sistemas públicos, a través de instituciones públicas, y hay otros países grandes, importantes en nuestra región, donde ya la respuesta se da masivamente desde la educación de gestión privada, educación superior de educación privada. Pero además del impacto entre las distintas formas que van adquiriendo, las distintas texturas que van adquiriendo los sistemas de educación superior, también uno puede ver ahí el crecimiento también, no solo de la tasa, sino cómo se mantienen desigualdades que nuestra sociedad tiene en América Latina y las dificultades que tenemos para enfrentar esas desigualdades. Cuando pensamos que el 50% de los jóvenes del quintil de mayores ingresos de la sociedad tiene acceso a la educación superior, frente a un 5 o 6% que solo tiene el quintil más pobre de América Latina, eso nos da nivel de desigualdad que tienen hoy frente a la educación superior distintos sectores sociales, y nos agregan además el desafío junto a la masividad de cómo responder a esa masividad con herramientas correctas, agregarles las condiciones de democratización mayor aún a la que está teniendo hoy la educación superior en América Latina. La masividad es un desafío. La segunda, sin duda, es la pertinencia. Esto tiene que ver con que los tiempos con los cuales se está cambiando el conocimiento, se están generando nuevas tecnologías, son de tal velocidad y demás, que hacen que nuestras instituciones, nuestras viejas instituciones universitarias, organizadas para otro momento histórico de circulación del conocimiento y de producción del conocimiento, tengan a veces herramientas muy oxidadas, muy viejas, para poder responder a esa velocidad. No solo se tiene que ver con los cambios curriculares, con los cambios disciplinares, la necesidad de la interdisciplinidad como un elemento central hoy en la producción del conocimiento, y nuestras estructuras institucionales a veces poco afectas a ese tipo de producción de conocimiento, sino además a la producción de recursos pedagógicos, recursos prácticos, y además, por supuesto, a la velocidad con que cambia el mundo laboral, lo cual nos obliga a estar como sistema de educación superior cada vez más cerca del mundo productivo, más atento a esos cambios y con mayor gimnasia
para producir nuestros cambios institucionales, para responder también a esa demanda que nos hace el mundo laboral. Masividad, pertinencia, son problemas que sin duda teníamos desde antes de la pandemia, que ahora se potencian sin duda con esta situación y la obligación de ir hacia la virtualidad. La virtualidad o la educación a distancia, que son mecanismos que, como decíamos antes, no se desconocen en la Universidad de Buenos Aires. Esta misma Universidad de Buenos Aires, en la década del 80, tal vez con una cierta visión de anticipación, organizó UBA 21, que es uno de los programas más exitosos en las universidades y en la educación superior de América Latina, en términos de la educación a distancia. Cientos de miles de estudiantes están enrolados hoy en UBA 21 y demuestran que ha sido una herramienta, y es una herramienta extraordinariamente importante para democratizar la educación superior y para brindarle herramientas a los jóvenes que se acercan y desarrollan sus estudios en educación superior. Esta tendencia venía creciendo en América Latina. Cuando uno mira números y mira la tasa con la cual creció la educación a distancia entre 2010 y 2017 en Iberoamérica, se da cuenta de que ha sido una tasa de crecimiento como no hay en otros segmentos de la educación en general. 73% ha crecido la educación a distancia en nuestra región. Cuando uno mira en 2018 el porcentaje de estudiantes matriculados en Cine 5, 6 y 7, en distintos primeros títulos e instituciones de educación superior, descubre que el 16% ya está en educación a distancia. Y cuando mira programas, jóvenes de educación superior matriculados en distintos programas de educación virtual, encuentra niveles de matriculación altísimos, no tanto en la Argentina, donde todavía se oscila entre un 8 y un 9%, pero cuando mira la tasa de Iberoamérica encuentra un 12% ya de jóvenes matriculados en distintos programas de educación superior a distancia, y cuando mira algunos países como Brasil, esto llega al 20%, o Honduras más del 30%, es decir, la educación a distancia y la educación virtual como un subproducto de la educación a distancia están entrando con una potencialidad extraordinaria, y sin duda después de esta pandemia, esto va a tener un crecimiento todavía mayor, porque lo que ha significado volcarse masivamente a las universidades en esta línea, seguramente no se volverá para atrás después en la etapa de la pospandemia, sobre todo pensando en que en esta salida de la pandemia viviremos en modelos híbridos en el cual habrá un porcentaje de presencialidad y otro porcentaje de virtualidad. Y decía yo que había un cuarto desafío. El desafío, sin duda, de repensar las gobernabilidades de nuestras instituciones de educación superior y nuestro sistema de educación superior. Si estaban en crisis antes de la pandemia, sin duda después de la pandemia nos vemos obligados a repensar sistemas de educación superior a distancia o virtuales, que requieren nuevas formas de gobernanza de las instituciones, que sean más flexibles, con mayor capacidad de respuesta para buscar la pertinencia de los estudios y de la formación de los jóvenes, pero además para buscar respuestas a las preguntas que la virtualidad nos plantean. Es fácil pensar la virtualidad en la educación vinculada al humanismo o a las ciencias sociales, es más difícil en aquellas carreras que requieren niveles de
prácticos mucho más importantes. Es difícil pensar una carrera de medicina 100% a distancia o virtual, se pueden pensar elementos combinados, pero bueno, hay que repensar cómo serían esos elementos, cómo jugarían. Por supuesto hay que fijarse de qué forma se certifican. Hay que buscar modelos de certificación mucho más precisos, sobre todo cuando se corresponden con algunas profesiones esenciales en términos de la sociedad. Hay que pensar modelos de certificación de las instituciones que brindan estos modelos, estas carreras virtuales, esta educación a distancia o virtual. Hay que repensar todo esto. Hay que pensar, además, fundamentalmente, el rol universitario, porque está claro que más allá de, como decíamos al principio, más allá de la virtualidad y de nuevas formas de transmisión y de generación de competencias de conocimientos en los estudiantes y de perfiles profesionales, hay una tarea que fue esencial, sobre todo durante la modernidad en las universidades, esa tarea de construir ciudadanía, de formar a nuestros jóvenes dirigentes, tanto en la política como en el mundo social, empresarial, y que hoy no es tan claro cómo podrían realizarse a través de estos mundos virtuales. Es decir, estas cuatro discusiones, algunas que venían antes de la pandemia, otras que van a aparecer presentes con la pandemia, se van a fortalecer con la pandemia y que tienen que ver con la educación virtual, van a ser 4 discusiones o 4 ejes de discusión que sin duda vamos a tener que dar en el mundo de la educación superior en Iberoamérica. Seguiremos teniendo algunos desafíos propios que veníamos teniendo antes, la necesidad de democratizar todavía más la educación social, la educación universitaria en términos de la sociedad desigual en la que vivimos en América Latina, la búsqueda de la pertinencia, la mayor pertinencia a la universidad, pero también encontraremos estos desafíos que nos plantea el siglo XXI, cómo adaptar estas nuevas tecnologías, cómo estas nuevas tecnologías nos solucionan algunos de estos problemas que estamos discutiendo, como los temas de masividad, los temas de inclusión y democratización, y cómo no nos generan otros mayores en términos del papel de la universidad, en términos de la formación más general y humanística que todos pretendemos para el sistema de educación superior. Bueno, quisiera terminar agradeciéndole de vuelta a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencias Económicas, esta posibilidad de participar, y por supuesto estoy a disposición para cualquier pregunta virtual o a distancia que pudiera haber sobre esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Escucharemos ahora a la licenciada María Catalina Nosiglia, a quien le agradecemos su participación en ECON 2020, así como al resto de los expositores que nos acompañaron en esta charla. La licenciada Nosiglia es licenciada en Ciencias de la Educación, profesora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, profesora e investigadora en Política Educacional de la Universidad de Buenos Aires, y desde el 2011 se desempeña como secretaria de Asuntos Académicos en la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, María Catalina, por tu participación en ECON 2020. En primer término, quiero agradecer la invitación a participar del Congreso ECON 2020 y compartir con tan prestigiosos colegas el panel sobre educación. La pandemia por COVID-19 y las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio han desafiado a las instituciones educativas a diseñar planes de contingencia para asegurar la continuidad pedagógica. El objetivo de mi conversación con ustedes hoy va a ser compartir algunas de las políticas desarrolladas desde el área de mi competencia, el área de la Secretaría de Asuntos Académicos, para colaborar
con las distintas unidades académicas para resolver la situación inédita en que nos encontramos el 20 de marzo de este año y asegurar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de todas nuestras carreras. También me gustaría reflexionar al final sobre algunas oportunidades y desafíos en términos del diseño y la implementación de políticas académicas que se le van a presentar como un desafío a la universidad cuando volvamos a la nueva normalidad. La primera cuestión que quiero compartir con ustedes son algunos números de cuál fue el impacto de la pandemia en términos cuantitativos en la educación superior en el contexto de América Latina. Según un estudio del BID, esto ha afectado a 26 millones de estudiantes, a 1,5 millones de docentes, y nos encontró en una situación en donde solo el 19% de los programas de educación eran de educación a distancia, sumado a un 16% más que utilizaban modalidades híbridas en las universidades. Sin embargo, en el 2019, según constan en las estadísticas universitarias del Estado Nacional, la Argentina se encontraba en una situación muy abajo de estas cifras promedio de América Latina, ya que solo el 5,6% de la enseñanza de grado era virtual y un 3,2% en el posgrado. Si sumamos a esta breve caracterización la situación de la Universidad de Buenos Aires, vemos que la oferta de educación a distancia en el nivel de grado es casi inexistente. Justamente es la Facultad de Ciencias Económicas la que ofrece en mayor número sus materias de las distintas carreras en modalidad virtual. En el posgrado se registra un mayor grado de desarrollo, ya que casi todas las unidades académicas ofrecen alguna modalidad de sus titulaciones a distancia. No obstante, la participación de dichas carreras sobre el total de posgrados solo representa un 12%. Como dije, desde el 20 de marzo, la UBA tuvo que implementar diversas líneas de acción en un periodo muy corto de tiempo para dar continuidad a las actividades de la enseñanza de grado. La primera cuestión y el primer desafío de la gestión está dado por la dimensión cuantitativa de nuestra institución, ya que tenemos 320.000 alumnos y tenemos más de 100 carreras de grado y 450 carreras de posgrado. Por ello, esto fue un elemento fundamental para que la transición de la enseñanza remota de emergencia fuera diversa según las características disciplinares de la carrera, la experiencia previa que tenían las distintas unidades académicas, que como vieron ustedes era muy escasa, en la modalidad de educación a distancia, y por supuesto la capacitación de los docentes previa a la pandemia en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, para esta transición de un modelo básicamente presencial a un modelo de enseñanza remota de emergencia, resultó fundamental, por cierto, algunos antecedentes de la experiencia institucional acumulada en el campo de la educación a distancia en la Universidad de Buenos Aires. En un brevísimo recorrido histórico, el primer hito que quiero destacar fue la creación en 1985 del programa UBA 21, un programa pionero en la Argentina en esta modalidad, que significó introducir el ciclo de ingreso a la Universidad de Buenos Aires de manera virtual. Si bien este programa venía registrando un fuerte incremento durante la última década, pasando de 26.000 inscripciones en el año 2012 a 117.000 inscripciones en el 2019, durante el periodo actual de la ASPO, su matrícula creció el 28% con respecto al año anterior. Un segundo hito institucional es la creación del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía en el 2008, que fue un espacio creado para trabajar con y para los docentes de la universidad en los desafíos que planteaba la incorporación de las nuevas tecnologías en la enseñanza de nivel superior.
Sin embargo, durante el contexto de las ASPO, el CITEP intensificó su trabajo en distintas líneas de acción que detallaré más adelante en mi exposición. Un tercer hito fue la creación de UBA Digital, un programa aprobado por el Consejo Superior cuyo objetivo era articular, integrar y enriquecer las diferentes acciones que venían desarrollando las distintas áreas de la UBA a fin de construir criterios académicos consensuados acerca de la inclusión de las tecnologías digitales, tanto para la gestión como para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza. Si bien contábamos con esta normativa, poco se había realizado hasta el comienzo de esta pandemia. Un cuarto hito relevante fue una disposición del Estado Nacional que fue y de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que fue la acreditación de nuestro sistema institucional de educación a distancia, que se compone de un conjunto de acciones, procesos y normas que permiten mostrar cuáles son los estándares de calidad del conjunto de nuestro sistema institucional de educación a distancia. Por cierto, estos 4 antecedentes facilitaron el desarrollo de una política de continuidad pedagógica virtual en este contexto de masividad. Frente a la continuidad de la crisis sanitaria, recuerden que empezó en marzo, algunas unidades académicas habían tenido muy pocas clases presenciales, pero la mayoría de nuestras unidades académicas ninguna, y la necesidad de concertar una política institucional de mediano plazo, se creó una comisión asesora para el diseño, implementación y seguimiento del programa de contingencia, que, coordinada por esta secretaría, y con representantes de las distintas unidades académicas, realizamos un rápido diagnóstico de la situación de cada unidad académica para saber cuál era su dotación en términos de infraestructura tecnológica, cuál era el estado de desarrollo de las materias en los campos virtuales y cuáles eran las necesidades urgentes de capacitación docente. A partir de ello se fueron tomando un conjunto de decisiones académicas que fueron sintéticamente reprogramar los calendarios y anticipar el posible impacto de estos cambios en las trayectorias educativas de nuestros alumnos, diagnosticar las necesidades de capacitación de docentes y estudiantes en la transición a una enseñanza virtual, identificar en el conjunto de todos nuestros planes de estudios las tramos y asignaturas que pudieran virtualizarse más rápidamente y reservar y tener en cuenta también que algunas asignaturas era imposible o algunos tramos de carrera era imposible de enseñarse de manera virtual. Y finalmente, analizar nuevos requerimientos de infraestructura para gestionar la alta demanda que iba a tener nuestros tráficos, nuestros campos virtuales y el tráfico en estos campos virtuales a mediano plazo. Como me referí más adelante, quiero profundizar un poco las acciones que llevamos a cabo desde el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía, el CITEP, que depende justamente de la Secretaría de Asuntos Académicos. Como ya dije, este centro que se crea en el 2008, en sus 12 años de existencia, estuvo enfocado, y su misión fundamental fue la formación de los docentes, ofreciendo estrategias para pensar la inclusión de tecnologías digitales en las propuestas de enseñanza, y desarrolló en esta ocasión un plan de contingencia organizado en distintos ejes, que se despliegan este plan de contingencia en un micrositio que se creó a tal efecto. Por un lado, desarrollamos un conjunto diverso de acciones tendientes a la formación de todos nuestros docentes, desde cursos online, videoconferencias sincrónicas, asesorías personalizadas a equipos de cátedra. Produjimos un conjunto de documentos para la reflexión y para la toma de decisiones, con algunas orientaciones para repensar y redefinir las propuestas de enseñanza
incluso también con algunas orientaciones para dar respaldo pedagógico y normativo a las tomas de decisiones, a las transformaciones que se tenían que hacer en el ámbito de la gestión académica. También participamos durante todo el año en debates e intercambios con otras instituciones nacionales e internacionales para compartir las experiencias. Y en este sentido, entre los días 3 y 6 de noviembre organizamos desde el CITEP y con la Secretaría de Asuntos Académicos unas jornadas denominadas Ubatic +2, que se conforma de un encuentro internacional de la Red de Universidad y Futuro y un encuentro Ubatic más, para justamente compartir reflexiones y experiencias en torno al diseño de estrategias y prácticas mediadas por tecnologías. La participación está abierta e invito a todos los docentes de la universidad y de otras universidades a participar de este evento. En este tiempo que llevamos del año, ya capacitamos a 22.000 de nuestros 30.000 docentes. Por lo tanto, la actividad que desarrolló el CITEP fue enorme y estuvo a la altura de las circunstancias, de los requerimientos y las demandas que recibimos de las distintas unidades académicas. Un poco a partir de la experiencia desplegada en casi un año de aislamiento social preventivo y obligatorio, consideramos valioso identificar y profundizar algunas acciones que detallo a continuación. Por un lado, intensificar y profundizar los alcances de UBA Digital, que nos va a brindar un trabajo integrado para las acciones de las TICs en la universidad, para lo cual es necesario fortalecer y seguir fortaleciendo la infraestructura digital, la conectividad y las respuestas a necesidades técnicas y tecnológicas para la implementación de las tecnologías tanto a la gestión como a la enseñanza. Ya empezamos a digitalizar un montón de procedimientos administrativos que garantizan también y son el soporte de la continuidad pedagógica. Me refiero a todo el proceso de legalización y expedición de diplomas y hemos comenzado a habilitar los concursos docentes de manera virtual. Con respecto a la enseñanza en particular, debemos profundizar el debate sobre la oportunidad de la enseñanza presencial y a distancia según las culturas institucionales diferentes, las tradiciones disciplinares y los perfiles docentes. Para lo cual debemos seguir profundizando y ampliando nuestras líneas de formación docente para garantizar la calidad académica de las prácticas pedagógicas, lo que implica adecuar las normativas institucionales para justamente alentar la creación de las propuestas de enseñanza híbrida que vamos a mantener en la nueva normalidad y también habilitar nuevos trayectos de formación a distancia. Para ello es un desafío enorme y fue un desafío enorme tener en cuenta qué grado de accesibilidad tenían nuestros estudiantes en primer término, nuestros docentes, para poder garantizar la enseñanza y el aprendizaje. Tenemos que diseñar probablemente, como lo está haciendo el Estado Nacional, programas con el objetivo de disminuir en nuestra institución las brechas digitales existentes y asegurar el derecho a la educación superior de nuestro claustro estudiantil. Por eso, seguramente vamos a tener que diseñar medidas innovadoras y nuevas, pedagógicas para generar mecanismos de apoyo y aprendizaje a los estudiantes que están en desventaja. Y ya estamos trabajando y tenemos que intensificar el establecimiento de nuevos protocolos para el retorno a las actividades académicas y administrativas presenciales. A modo de conclusión y desde una reflexión desde una institución pública y masiva de calidad como es la Universidad de Buenos Aires, debemos reafirmar que la idea
de educación superior como un bien público y un derecho social exige hoy, más que nunca, la concertación de políticas entre el gobierno, las instituciones de educación superior y el conjunto de la sociedad para lograr el desarrollo de una educación sostenible e inclusiva. Ello pone en el centro del debate dos cuestiones, y con esto cierro mi presentación. Por una parte, el tema de la pertinencia social de la universidad como para orientar la investigación en todos los campos y la formación de nuestros profesionales para resolver los graves problemas que la sociedad enfrentará como consecuencia de la pandemia. Por otra parte, la necesidad de innovar pedagógicamente. Estuvo hace un montón de tiempo, por eso creamos el CITEP hace casi más de 12 años, pero que muchos de los docentes pudieron experimentar de manera rápida en este periodo, que supone la necesidad de reformar el currículum a fin de mejorar y alentar las competencias cognitivas básicas de nuestros estudiantes, tales como aprender a aprender, aprender a procesar información, aprender, por otra parte, a aplicar esos conocimientos a la resolución de los problemas sociales y sobre todo aprender de manera colaborativa. Esta situación de la pandemia nos mostró que de esta situación de gravedad se sale de manera colaborativa. Y estos son los valores que debemos promover en la enseñanza en la universidad. La idea de la pertinencia social como la de la innovación pedagógica es un aporte sustancial para permitir aumentar la calidad académica e incrementar los niveles de acceso, permanencia y egreso de la educación superior y de nuestra institución. Fue muchísimo el trabajo que hicimos este año y tenemos muchísimo trabajo por delante. Pero para cerrar, quiero agradecer el compromiso enorme de todos nuestros profesores, de todos nuestros docentes, para poder haber estado a la altura de este desafío que implicó la pandemia. Muchas gracias.